ahora. Bueno, a prácticamente 3 semanas de las elecciones queremos conversar de los distintos escenarios de la segunda vuelta, de lo que va a pasar en primera vuelta también con Alberto Mayol, sociólogo, director de la encuesta La Cosa Nostra. ¿Cómo estás, Alberto? Gusto de saludarte. Buen día. Un gusto, Gonzalo. Sí, Alberto, a ver, ¿está resuelto esto en primera vuelta? ¿Cómo lo ves tú a la luz de los resultados de las encuestas que más o menos coinciden en que deberían pasar a segunda vuelta José Antonio Kast y Janet Jara? No, las mediciones que nosotros tenemos indican lo siguiente. Janet Jara, por de pronto, claramente pasa a segunda vuelta con bastante distancia respecto a quien sea el segundo. Y el segundo, en nuestras mediciones, no está para nada definido. En este momento, a nosotros nos marca 21 Kast, 18 Matei, 17 Kaiser, con una tendencia a la baja en los últimos meses de Kast, una tendencia al alza tanto de Matei como Kaiser, con Kaiser yendo más rápido en el alza. Si nosotros, como veíamos estas curvas, hicimos un modelamiento pensando de aquí a un mes, lo hicimos hace una semana, de aquí a un mes la elección, y nos daba que había una alta probabilidad de que los tres convergieran en un puntaje cercano de los tres, donde sería difícil saber quién podría ganar. José Antonio Kast podría podría ganar por una pequeña distancia porque no lo alcanzan a pasar con el tiempo que queda. Podría ocurrir también que Evelyn Matei absorba votos de otros candidatos porque aparece el voto útil, o sea, ocupar un voto que te sirva y sobre todo si aparecen dos candidatos de ultraderecha más fuertes, podría haber gente de centro izquierda que se vaya a motivar, que ya ha ocurrido, que se vaya a donde Matei, y también podrían haber votos de Maine Nichols ahí que se podrían ir. Y en el caso de Kaiser, su curva de crecimiento ha sido fuerte y a quien le quita los votos es a Kast. Entonces, ahí hay una capacidad que le permitiría también poder rentabilizar bien su crecimiento. Por tanto, es un escenario abierto respecto a quién es el candidato de derecha que pasaría, y es un escenario completamente claro que luego de eso pasarían con algunos de estos tres con Janet Jara a segunda vuelta. Es interesante ese análisis y esa proyección que tienen ustedes, porque en el fondo veíamos como que estaba todo más o menos resuelto, que Kast era, digamos, el que tenía más adhesión dentro de la derecha, pero acá lo que tú nos estás diciendo es que los tres tienen prácticamente las mismas chances. ¿Tú crees que, a ver, supongamos que los tres tienen efectivamente, como ustedes dicen, la misma chance de pasar a segunda vuelta? Y esto se va a definir tal vez por muy poquito. Bueno, ¿qué sería buena noticia para Janet Jara? ¿Enfrentarse con quién? ¿Y cuál sería la peor noticia para ella? La mejor noticia para Janet Jara, a ver, ella, en términos de la estructura de votos hoy día, la derecha se mueve entre 54 y 61. Entonces, la probabilidad de que gane segunda vuelta desde el punto de vista estrictamente de cuántos votos hay para cada sector es muy baja, muy, muy baja. Lo único que podría ocurrir es que haya un clima emocional muy particular por el hecho de que muchas encuestas han estado diciendo desde hace tiempo, a nosotros no nos han salido esos datos nunca, que estaba cerca Kast con Jara. Como ocurre eso, y si llega a haber una diferencia, una brecha muy grande en primera vuelta, podría producirse un fenómeno donde en términos de opinión pública se genere un clima de favoritismo para Jara que podría ayudarla a crecer. Pero le faltan tantos votos que la probabilidad sigue siendo baja. A nosotros nos aparece una probabilidad muy baja. Pero efectivamente ese clima podría ser a favor de ella. Es el único elemento, porque en general la estructura de voto hoy día favorece claramente a la derecha. O sea, ¿tú dices que son escasas o nulas las posibilidades de Jara en segunda vuelta? Nosotros lo modelamos en un momento determinado y nos aparecía que con quien más tenía probabilidades era con Kaiser, pero bajas, que luego venía Kast, también muy bajas, y tenía nula probabilidad peleando con Matei, que Matei le ganaba por mucha más distancia. O sea, la más competitiva, la mejor noticia también para la derecha sería que Evelyn Matei pasara a la segunda vuelta. Claro, lo que pasa es que todos estarían ganando en segunda vuelta probablemente. Lo que pasa es que Matei garantiza más distancia
y por tanto da más seguridad Claro. ante eventualidades, pero Matei estaría sacando 60, 61, 59 puntos en segunda vuelta. En cambio, Kast y Kaiser se mueven en 55, 56, 54, en esa órbita. Sí. Lo otro que quería preguntar, a ver, se ha alegado harto por la presidencia del presidente de la República, Gabriel Boric. Ha habido quejas reiteradas también del mismo comando de Belén Matei, o sea, perdón, de Janet Jara, sugiriendo que mejor no se meta porque genera un ruido innecesario, en fin. ¿Qué lectura haces tú de estas intervenciones reiteradas del presidente fundamentalmente hacia José Antonio Kast? Algunos han sido bien duros, como que la moneda dejó caer la candidatura de Jara, que ya no le da ni una chance y que más bien el objetivo de la moneda es el perfil del presidente Gabriel Boric como el líder de la próxima oposición. Sí, es una conducta muy extraña y políticamente tiene una sola lectura posible y es que el presidente quiere perfilarse para el futuro como el antagonista de quien cree él, probablemente el presidente cree que el ganador seguro sería José Antonio Kast y quiere entonces, o quiere incluso, considera que le conviene que sea José Antonio Kast, cosa que tiene cierta lógica, porque si es Kaiser es más joven, es otra generación, porque, en fin, todo indica que el presidente está jugando su propio partido, no ha tenido ninguna solidaridad con el comando, eso es clarísimo, que esto claramente no le sirve. La razón por la que existe este término del pato cojo cuando llegan las elecciones es porque justamente el comando, la nueva candidatura se lo lleva todo Claro. y obviamente no existe otra voz apareciendo con relevancia. Si él aparece, y no solo aparece mucho, sino que además siempre habla, bueno, lo está levantando. O sea, es como que el presidente estuviera haciendo él su campaña. Está haciendo una campaña, comenzó la campaña 4 años y algo más antes, efectivamente. Ah, claro. Eh, Respecto al punto de vista social, que tú manejas también muy bien, te has dedicado a eso por mucho tiempo, ¿qué temas, qué temas que han ocurrido en el último tiempo podrían mover la aguja en alguna dirección? A ver, me refiero a, fundamentalmente, el tema de las cuentas de la luz, que ha sido súper duro, muy indignante para todos. O el tema de la corrupción, de la impunidad respecto a lo que ha pasado con el caso SQM. Ponte tú, ahí tenemos dos noticias recientes. ¿Mueven o no mueven la aguja estas cosas? Sí, mueven la aguja este tipo de procesos, pero fíjate que a nosotros lo que nos aparece como un elemento que tiene mucha atracción y que nadie lo ocupó hasta ahora y parece que no lo ocupa nadie, es la agenda. Fíjate lo siguiente, hicimos una pregunta que le decíamos a la gente, usted es el presidente y tiene una cantidad de plata que le sobró y tiene que destinarla a una sola cosa porque no es una plata que sirva para diluirla, sino que tiene que actuar en una dimensión. ¿A dónde pondría la plata? Y lo que nos aparecía es que no solo seguridad era muy importante, sino que prácticamente empatado educación. Y nadie ha hablado de educación, no de manera relevante, no como corazón de campaña. Entonces, ahí hay un tema que está pendiente, que está fuerte, que está soterrado en el sentido de que no se habla tanto de él, que el sistema político no lo ha tomado, pero que tiene mucha atracción de voto. Entonces, eso es un elemento. Por otro lado, los casos críticos, los casos de ese tipo, son el típico voto que va a votar a candidatos más disruptivos. Son candidatos que demuestran solamente el enojo, que es un poco lo que ha logrado canalizar Kaiser, con la ventaja que en el último tiempo ha logrado entrar no solamente entre los enojados, sino que también en sectores de la derecha dura que antes estaban con Kast. Ese candidato históricamente era como el candidato Parisi, digamos, tipo Parisi, pero a Parisi a nosotros nos aparece bastante debilitado porque Kaiser se lo fue comiendo en los últimos meses con bastante éxito. Claro, o sea, a tu juicio la apuesta de José Antonio Kast de moderar su discurso, de evitar también el choque valórico, porque la campaña anterior de Kast era ese perfil, ¿no? Ese perfil conservador, duro, en fin, ha mantenido el discurso contra la delincuencia y también por el tema migratorio, eso sí lo ha mantenido, pero por ejemplo ha omitido y ha dicho expresamente que no se va a meter en temas que dividen.
O sea, no ha sido tema de esta campaña del aborto o cambiar las cosas valóricas que se han logrado avanzar de otra manera. Pero ahora vino la moderación, buscando tal Sí, vez el electorado o capitalizar lo que también está buscando Matei. ¿Puede ser claro, su gran piedra en el zapato el cambio de relato? sí. Sí, se equivocó ahí. Se Ya, ok. equivocó porque estaba pensando en cómo llegaba la segunda vuelta en condiciones para ir a buscar el centro. Y en agosto hay un cambio radical de su discurso. Y desde agosto en adelante no ha parado de caer. Porque recordemos, que esto ya pasó con la derecha, que el votante de derecha más duro quiere escuchar una perspectiva más identitaria de derecha, no quiere escuchar una perspectiva más instrumental, de que vamos a avanzar, vamos a pactar, no quiere nada de eso. Está en una posición mucho más radicalizada. Entonces, esos votantes que estaban todos con él, tienen dos razones por las cuales en el estudio cualitativo nos aparece muy claro, dos razones por las cuales se produce esto. Uno es porque quedó en evidencia que José Antonio Kast no cumplía como los estándares de los economistas de la derecha. ¿Ya? Y eso al votante de derecha le molesta. Consideraba que Kast era parte del grupo de gente que manejaba temas económicos. ¿Ya? Y no lo consideran ahora. Y en segundo lugar, está el factor de irse al centro y buscar la moderación. Ya Matei había pagado los costos de irse al centro, logró tomar una votación de centro con cierta fortaleza, efectivamente, pero perdió mucho voto en la derecha. Kass va a buscar esos votos también al centro y efectivamente pierde y se mete muy fuerte Kaiser y le empieza a quitar. Y no va, entonces no logra conquistar votos en el centro y se le van además votos de más a la derecha. Entonces, por eso entró en una situación difícil y quedó como jamón de sándwich. En el fondo, la política es el peor escenario electoral, es que hay jamón de sándwich. Le pasó a Matei en un momento entre Jara y Kast, le pasó a Jara estando con su partido muy a la izquierda de ella y con el centro izquierda presionándola por el otro lado, y ahora le pasa a Kast que está quedando en una situación muy compleja, justo en el peor momento, porque estamos al lado de la elección. Claro. Me puedo equivocar, pero el alza de Kaiser, que probablemente, como tú decías, está limando o mellando los puntos de Kast. Bueno, es el discurso de más a la derecha, es el discurso, pero fundamentalmente relacionado a la seguridad, al orden. Por ahí también hay que tomar esa señal. Es el discurso más duro. Sí, eh, sí, que tal vez explica este crecimiento frente a Cast, no sé. sí. No, a ver, lo que pasa es que el tema de seguridad perdió tanta relevancia como la tenía hace 2 meses y medio, pero Kaiser lo hace bien en el sentido de no transar nada respecto a lo que diga la izquierda. Y al no transar eso, eso le gusta a ese electorado. Entonces él tomó el tema de seguridad, ese era un tema que Kast lo tenía mucho más trabajado, pero como Kast empezó a buscar otros temas y empezó a cambiar él la agenda, y empezó a jugar metas volantes, o sea, en vez de la meta más importante, se empezó a preocupar de otras cosas, y la verdad es que lo más razonable en las primeras vueltas es mantenerse muy orientado a ganar la primera vuelta y después ver qué haces en la segunda, pero empezó a preocuparse de si iba a tomar el control del sector de la derecha, de si la parlamentaria, empezó a preocuparse de muchas cosas alrededor y eso lo entrampó. En cambio, Kaiser ha estado en una línea recta y las líneas rectas en política pagan bien. Claro, ¿tú ves posibilidades? Si pasa segunda vuelta a Kaiser, por ejemplo, ¿tú le ves posibilidades de ganar a Janet Jara? Sí, o sea, lo que nos aparece es que en este momento él estaría ganándole a Jara. Jara tiene más posibilidades de impugnar a Kaiser, tiene más juego para poder hacer cosas, pero evidentemente la derecha tiene una votación más alta en este momento, que está hecha no de votantes de derecha, ojo con esto, son votantes de centro izquierda, que están votando por la derecha, que son como 10 puntos entre un paquete y otro de votantes que están en eso. ¿Los pueden, perdón? Pero llevan mucho rato Ujú. votando por la derecha y en una cierta perspectiva, digamos, de las encuestas que hemos ido haciendo, nosotros las hacemos mensualmente y nos aparecen siempre en ese lugar. Entonces, nos parece que es evidente que eso le da una fortaleza a cualquier candidato de la derecha que pase. Por supuesto, para Jara es una mejor noticia que pase Kaiser o Kast a que pase Matei. Ya, o sea,
Ya, la contentora más difícil para ella sería Evelyn Matei porque tendría en el papel la capacidad de aunar mucho más votos del centro que los otros dos candidatos. Por lo tanto, aumentar, ¿verdad?, el volumen y ganar con más distancia y con más certeza. Ahora, el factor anticomunista en Chile. ¿Tú crees que eso va a consolidar un voto de derecha mucho más sólido en la segunda vuelta? Sí, el factor anticomunista es importante. En los niveles de riesgo, por ejemplo, de Janet Jara, cada vez que hablaba Jadwe subían 3 décimas, que 3 décimas en la medición que nosotros hacemos es muy alto porque nosotros ponemos nota, entre comillas, a cada uno de los atributos. Y empeoraba 3 décimas, que es un movimiento súper grande. Y cuando desaparecía de escena Jadwe, entonces quedaba muy parecido al riesgo que la gente le atribuye a Kast. De los cuatro principales, digamos, en los niveles de riesgo de los cuatro, hay 3 que son niveles de riesgo altos para la gente dentro de lo que son los líderes, digamos, los principales 4. O sea, tanto Jara como Kast como Kaiser tienen ciertos niveles de riesgo que la gente atribuye mayores que a los que tiene Matei. Entonces, en eso Jara empataba con Kast cuando estaba sin Jadwe, pero estaba peor que Kast cuando estaba con Jadwe. Claro. Entonces, es un factor relevante. Y esto también tiene que ver con las dinámicas de quien asuma el gobierno. Esto es bien interesante porque si la derecha gana con 55 para arriba, ¿Ya? obviamente va a tener más tiempo para poder armar una posibilidad de gobernar con más tranquilidad los primeros meses. Si gana 53, 47, 52, 48, cambia el escenario también. Claro, claro. Ahora, en la estrategia de Janet Jara, ¿tú crees que ella ha logrado salirse del gobierno? ¿Ella ha logrado ese desmarque? Porque ha tenido varias críticas al gobierno actual, pese a haber participado él como ministra del Trabajo. Sí, ella tiene, a ver, lo que pasa es que ella en este momento no ha perdido ni ha podido salir tampoco del voto del sector. O sea, nosotros cuando medíamos hace un año atrás a Bachelet como única candidata del sector, por ejemplo, versus Matei, marcaba lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, la poníamos y era la misma situación. O sea, ella hoy día tiene la misma votación que tendría Bachelet probablemente, que tendría Toá probablemente. O sea, tiene el voto del sector, que es el voto del apruebo cuando ganó el rechazo con 62% contra 38%. Eso es más o menos, si le quitas lo que va a tener Marco Enrique, más Artés, más o menos es lo que va a tener Jara. Claro. Entonces, esa es la votación que está estructuralmente viéndose, ¿no? Entonces, frente a eso, ella, el problema que tiene es la capacidad de crecer. Y esa capacidad de crecer es limitada. Si bien es cierto que si no pasa Matei, hay 5 puntos de votantes Matei que se irían con Jara. 5 puntos, que no es poco. O sea, es un tercio, un cuarto de la votación que puede sacar Evelyn Matei, ¿ya? Y es una cantidad importante. Entonces, y se van para allá, pero no más que eso. Entonces, Claro. es ahí su dificultad. Claro, ahora, ¿qué va a pasar con la derecha? ¿A la gente le preocupará realmente, me pregunto, la posibilidad de gobernabilidad? A ver, mira, Chile Vamos tuvo 2 veces la experiencia de gobernar, es verdad, con el presidente Sebastián Piñera. Kaiser no ha gobernado. Kast no ha sido gobierno. Entonces la gran pregunta es también si van a ser o no capaces de formar un gobierno en conjunto, aún más los que no han tenido la oportunidad de ser gobierno, ante las diferencias que han mostrado incluso en esta campaña. O sea, de partida no fueron capaces de hacer una primaria. No fueron capaces de organizarse en un candidato o en una candidatura única, donde podrían haber tenido mucha ventaja. Si se juntaban los 3 al tiro, tal vez, según algunos análisis, podrían haber ganado incluso en primera vuelta. Entonces, a la hora de gobernar, ¿van a seguir con estos tirones? ¿El votante va a tomar en cuenta eso en la segunda vuelta? En general, a ver, depende cómo sea el clima de segunda vuelta. Si efectivamente. Ahora, esto nosotros estamos menos acostumbrados porque tenemos un régimen presidencial, pero en los países parlamentarios, por ejemplo, es muy normal
que haya muchas diferencias que se tengan que negociar previamente. Y por tanto hay una gran disputa en algún momento en ese sentido. Ahora, yo creo que en ese sentido lo más difícil para los gobiernos, cualquiera sea el que venga, sea de derecha o de izquierda, lo más difícil hoy día al armar los elencos es que no conviene ser ministro. Esto es lo que es terrible políticamente, porque no conviene. No conviene porque básicamente antes tú entrabas de ministro y salías con prestigio, salías con muchos elementos a favor y eventualmente salías de presidenciable. Hoy día la probabilidad de salir mejor versus salir peor va a favor de estar peor, Claro. de salir desprestigiado, de salir con problemas. Entonces hay mucha gente que se resta, no tanto por las razones ideológicas, sino porque no les conviene o les da miedo entrar, o porque la misma familia te dice, oye, ¿sabes qué? No me interesa que estés ahí porque realmente va a ser muy complicado. Entonces, ese es el gran problema de los desprestigios, de cuando la política está en una situación de desprestigio, que tampoco hay mucha gente que esté interesada en participar activamente y poner en juego qué sé yo, desarrollos profesionales muy exitosos, en fin, para entrar en ese tipo de cargo. Claro. ¿Qué impresión tienen ustedes o qué han podido visualizar respecto al escenario que vamos a tener en noviembre y diciembre? Es un escenario distinto a las elecciones anteriores. Vamos a tener un voto obligatorio donde se incorpora un caudal de votos inmensamente mayor que el anterior, donde probablemente el perfil de ese votante nuevo es distinto. ¿Cómo le agrega a la ya existente incertidumbre ese nuevo panorama de tanto votante que se incorpora? A ver, mira, aquí hay un factor que dice un poco lo que se ha dicho, que hay más incertidumbre, y hay otros factores que nos indican que científicamente esa incertidumbre no es tan grande. Me explico. Cuando tú trabajas con teoría de los grandes números, se llama, cuando tú trabajas con dos paquetes de millones de personas, y comparten, son todos chilenos, y se incorporan, lo más probable es que se parezcan mucho. ¿Cuál es el tema? El tema es que puede haber una diferencia de un punto, 1,5, que es mucha gente. Puede haber una diferencia respecto al otro perfil porque efectivamente este es un perfil más disruptivo, es decir, puede cambiar de voto en la mañana del día que va a volver a votar. ¿Ya? Entonces, hay un movimiento en ese sentido hasta última hora. Esa es la incertidumbre, que en el fondo puede haber cambios en ese sentido, pero esos cambios tienden matemáticamente a homologarse, es decir, se mueven para un lado uno y para el otro lado lo otro. Entonces, no es tanto, pero puede haber una diferencia porque el nivel de lo que nosotros llamamos en sociología anomia, es decir, la falta de penetración en la institucionalidad de ese votante hace que tenga un voto algo distinto. En este caso, como los de derecha estarían muy cercanos entre sí, ese votante podría ser muy decisivo porque podría mover la aguja el último día en ese 0,5% que pueda haber de diferencia entre uno y otro. Entonces, en ese sentido es bien relevante, pero en general, así como la idea de que esto es como un universo y unos vienen de Marte y otros vienen de la Tierra, eso no es así. Se parecen mucho, pero hay pequeñas diferencias que en este contexto pueden ser relevantes. ¿La abstención, el voto blanco nulo, va a ser noticia esta vez? No creo porque básicamente si la elección está competitiva, como me parece que lo está, si la elección tiene emoción, si tiene conflicto, contrario a lo que se piensa, cuando hay más conflicto la gente vota más. Es más entretenido ponerse en alguno de los lados de donde hay un conflicto. Claro. Entonces, la fiesta está más completa. Como hay mucha oferta distinta. Fíjate que este fenómeno es bien interesante. En todo el mundo ha salido una nueva derecha más a la derecha, ¿no? Sí. Pero en ninguna parte del mundo hay tres candidatos competitivos que son de tres derechas distintas. Claro. O sea, José Antonio Kast, Johannes Kaiser y Evelyn Matei son tres derechas distintas. José Antonio Kast es una derecha más restauradora, más conservadora, la de Kaiser es una derecha más anarcocapitalista y la de Matei es una derecha más institucional. Entonces, esas tres derechas, en algunos países existe la institucional más la anarcocapitalista. En otros países existe la institucional más la restauradora. ¿Ya? Resulta que aquí tenemos las tres, y las tres competitivas. Entonces, es un escenario muy raro, de mucho interés a nivel internacional. Hay muchos expertos que están mirando esta elección porque en ninguna parte habían salido las tres derechas como viables.
¿Y a qué responde eso, Alberto? ¿A qué responde a este fenómeno de las tres derechas con viabilidad? Responde al hecho de que nosotros venimos con un ciclo desde el 2011 hasta la fecha, que en realidad podríamos decir que nace con las crisis de fundamentalmente de los pingüinos primero y el Transantiago después. Son dos hitos fundamentales Claro. que preparan la crisis, pero la crisis aparece con claridad en 2011 y de ahí para adelante si tú sigues es evidente la crisis, está lleno de situaciones de denuncias, de crisis, de empresas, de SQM, estamos hablando estos días, que se tiene que ver con todo ese proceso, después viene el no más AFP, ya, los retiros, qué sé yo, viene el estallido, vienen los procesos constituyentes que fallan, todo eso se llama técnicamente malestar social, que no significa que uno esté sin comida en la casa, que significa básicamente que no cree en las instituciones o que las instituciones están fallando y no están funcionando. Y frente a eso, la gente pierde puntos de referencia. Entonces, como pierde puntos de referencia, empieza a buscar cosas nuevas. Y como Chile es uno de los países que ha tenido este fenómeno más intensamente de los 68 países que nosotros hemos contado que han estado en situaciones parecidas a la de Chile, Chile es uno de los países más intensos, entonces por eso nos aparecen toda clase de síntomas de esta enfermedad, por decirlo así, ¿ya? Que están apareciendo sistemáticamente. Y nos aparecieron todas las formas de la derecha, todas las cosas que han pasado en otras partes, en Francia, que está viviendo una situación bastante dramática también y que le ha costado más que Chile solidificar las posibilidades de resolución. A Claro. Chile no ha avanzado en la solución, pero tampoco se ha caído más. Francia sigue cayendo, que era otro país que estaba muy, muy complicado. Claro. Entonces, la verdad es que Chile tiene en esto todos los síntomas y un caso de estudio, de hecho, interesante. Sí, a ver, súper importante, creo, lo que dijiste respecto a que la gente quiere probar. Y eso explica no solo en Chile, sino que en nuestro mundo actual, occidental y en nuestras democracias, que explica la profundidad de la crisis democrática en nuestro mundo, ¿no? Que en el fondo la gente no encuentra en el Estado una capacidad de satisfacer sus necesidades, de mantener el Estado de Derecho, el orden, el cuidado, los servicios básicos, la educación, en fin. Y empieza el movimiento pendular porque uno no responde, vamos por el otro, y esto puede ser tanto de apuesta que, a ver, el presidente Gabriel Boric ganó, por supuesto, válidamente, y se anotó un triunfo y llega a la moneda, cuando tal vez nadie lo hubiera pensado. O sea, hasta él, poco tiempo antes, decía que no estaba preparado para ser presidente. Y la gente apuesta por él, pese a su juventud, pese a saber que no había experiencia, el Frente Amplio venía fraguándose hace muy poco. Entonces, claro, hoy día tal vez Kaiser, Kast, tienen el problema de no haber tenido experiencia en gobernar, pero a la luz de lo que está ocurriendo parece que eso no puede ser tan importante. Fíjate que ha pasado así lo siguiente, eso que tú describes hace 3, 4 meses era completamente así. Sin embargo, en los últimos meses, a medida que se acerca la elección, los chilenos empiezan a entrar en un proceso que suele ocurrir además, que es de ponerse más institucionalistas, más moderados, por eso crece a última hora Mike Nichols, por eso crece, después de haber bajado bastante, crece Evelyn Matei, que suma 6, 7 puntos de crecimiento después de haber bajado bastante. Entonces, se está produciendo esa tendencia también. Entonces, de alguna manera, vamos a ver qué tanto este Chile institucionalista, este Chile portaliano, qué sé yo, qué tanto se defiende respecto a aquellas perspectivas que tienen más dudas respecto a si el Estado de Derecho funciona o no funciona, si la democracia como tal es algo tan valioso o no es tan valioso. Todo eso va a estar un poco detrás de la discusión que está ocurriendo y que va a ocurrir en los votos. Y eso es lo interesante de esta elección que tiene además estas profundidades. Chile dejó de ser ese país que no votaba por los extremos. Lo que pasa es que cuando se endurece un extremo, y plantea cosas que no son muy viables, le da espacio para que surja otro extremo que pueda decir cosas también muy radicales. Normalmente se alimentan juntos, ¿ya? Por eso hablábamos de lo que había hecho el presidente, de ir a buscar a Kast, entonces se alimenta
porque eso ya lo alimentó a él Kast, ya gracias a Kast él fue presidente, porque si pasaba otro candidato él no ganaba, y entonces quiere de nuevo que Kast y esa órbita tome control de la derecha. Le sirve eso. Entonces, efectivamente, esto se produce así, se produce un sector entra en crisis, ese sector entonces le crece una nueva versión de sí mismo, más radicalizada, y al otro lado va y alguien le arma el espejo. Esto es lo que está pasando en todas partes del mundo y esto es parte de la crisis. Ahora, la pregunta es si Chile tiene, si esto es simplemente una búsqueda de una novedad para que, o estás buscando simplemente castigar a los que estaban antes, o si se está pensando en el futuro. Lo que pasa es que hay un porcentaje de la población que está en una fase más ritual donde dice, yo solo quiero castigar a los que lo hicieron mal. ¿Ya? Y hay otros que dicen, no, pero ¿cuál es la perspectiva de futuro que se nos da en cada candidatura? Esa discusión es como la discusión más grande que está ocurriendo y eso está en disputa hasta ahora, se ha estado moviendo mucho. ¿Eh? Hay momentos en que la gente dice castiguemos y hay momentos en que la gente dice no, pero tenemos que pensar en el futuro. Claro. Finalmente, Alberto, este relato que tomó el comando de Evelyn Matei y ella misma, ¿no?, de garantizar la paz social, que parte con las declaraciones de su marido, pero que después se transformó en un relato, ¿no? A ver, la ventaja que tenemos nosotros es que nos van a dejar gobernar. En el fondo el mensaje era, a ver, si gana Kast, sobre todo si gana Kaiser, acá nos van a hacer la vida imposible. ¿Puede tener un peso que pudiera darle una real chance a Matei de crecer lo suficiente para ella pasar una segunda vuelta que sería entre dos candidatas? A ver, ese tipo de variables ya favorecen a Matei hace mucho rato, ¿ya? Y es difícil saber si eso le permite ganar. Ella tiene posibilidades de ganar en general, sobre todo porque ella tiene buena visión respecto a la institucionalidad, tiene buena visión en términos de gestión, se le ve como la mejor para los temas económicos, se le ve la mejor, fíjate esto, como promedio, se le ve como la mejor para los temas de seguridad también. ¿Ya? Entonces, tiene un conjunto de atributos. Los atributos de Matei son muy buenos en general. Lo que le ha faltado es la capacidad de transformar esos atributos en votos, pero sus atributos son buenos. Y por eso también hay un análisis que podría permitir pensar que ella a última hora, digamos, absorba varios votos porque es la mejor de las siguientes alternativas para electores que están votando por otros candidatos. Entonces, tiene esa posibilidad. Sin embargo, efectivamente, lo que tú planteas es parcialmente cierto. O sea, efectivamente, si uno mira, le preguntamos a la gente, oye, ¿quién va a tener más riesgo de protestas? Y nos aparece más arriba Kaiser, luego Kast, mucho más abajo Matei y más abajo Jara. O sea, ese es el orden. ¿Ya? Entonces, los mayores niveles de riesgo que la gente imputa, efectivamente, es para Kast y Kaiser. Dentro de la derecha, la que menos tendría sería Matei y la que menos tendría de todo el sistema sería Jara. Claro. ¿Te atreverías hoy día a decir, a apostar por quién sería el próximo presidente o presidente de Chile? Así como está el escenario hasta hoy día. Si la elección fuera mañana. Es que lo que pasa es que a mi juicio, están entre 19 y 20, van a llegar los tres de derecha por ahí. Entonces, el que gane, el que pase a segunda vuelta de la derecha, lo más probable es que sea el que gane. Ese sería como el... Pero esa es la... O sea, la elección más... se define en el fondo el 16 de noviembre, aunque haya segunda vuelta, dices tú. Sí, para mí ese es el escenario. Perfecto. Alberto Mayol, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo, por este análisis. Que tengas un muy buen día. Buenos días, gracias. Chao, chao.